Por ahí a los que ya están en el coffee break que puedan pasar. Marisol, invita por ahí ya que puedan pasar al salón principal, por favor. Niños, no, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy de hecho tenemos la última predicación de esta serie Renueva tu Vida, donde hemos ido reflexionando en distintos aspectos de la vida cristiana, donde se necesita una constante renovación. Renovarse no significa, básicamente, no es hacerlo por nuestras fuerzas, sino más bien permitir al Espíritu de Dios que Él esté haciendo esa obra de transformación, de renovación en nosotros. Y hermanos, sí requiere un ejercicio de nuestra voluntad en el sentido de permitirle al Señor estar cambiando nuestra vida, porque Él no nos va a cambiar a fuerza, pero es su obra de gracia en nosotros la que permite que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu pueda ser renovado por Dios. Así que qué bueno que estás este domingo aquí en Calvary Fortaleza. Queremos que te sientas en casa y en esta mañana pues le he pedido a mi hermano Fernando Uribe que sea quien nos comparta la palabra. Así que quiero dejarlos con ellos, no sin antes hacer una oración para que el Espíritu Santo use su palabra y hable a nuestros corazones. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y Padre, reconocemos nuestra profunda necesidad de ti. Reconocemos que sin ti, Señor, seguimos siendo los pecadores de siempre. Que es tu gracia, que es tu Santo Espíritu en nosotros lo que marca la diferencia. Gracias porque nos has hecho nuevas criaturas en Cristo. Gracias porque nos has vestido de nuevas ropas. Gracias porque has dado a nuestra vida propósito y sentido. Gracias porque nos has llamado a una hermosa misión, que es la misión de proclamar la vida que hay en Cristo. Y Padre, en esta mañana te pedimos que uses tu palabra, la vida de Fer, para que tú puedas hablar a nosotros acerca de renovar nuestro compromiso con nuestra iglesia local. Padre, bendice en esta mañana tu palabra y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los ampare, que Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. ¿Sí me escuchan todos bien, verdad? Bueno, pues Dios es bueno. ¿No está prendido? ¿Sí me escuchan hasta atrás o le subimos un poquito al volumen, por favor? ¿Le suben un poquito al volumen, por favor? Gracias. Bueno, como el pastor ya nos comentó, estamos en esta serie de renovar, ¿verdad? Esta serie que nos invita a reflexionar en dónde estamos parados. Y desde ese punto y desde esa perspectiva, hacer los cambios necesarios para poder seguir adelante, renovar nuestros corazones, nuestras mentes. Y el tema que hoy nos compete es: renueva tu compromiso con tu iglesia. ¿Sí? Si se dan cuenta, no es con la iglesia, es con tu iglesia. Hermanos, gracias al Señor, la semana pasada celebramos 13 años de esta congregación. 13 años en el que el Señor implantó en el corazón de nuestro pastor iniciar esta misión. Han sido años de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero le damos gracias al Señor porque hoy vemos los frutos. Yo en este año cumplo 10 años que llegué a esta congregación. En esta congregación el Señor me ha regalado mucho. Yo en algunas ocasiones les he comentado que cuando yo llegué a esta congregación, llegué con una vida destrozada por el pecado. Llegué con una familia destruida. Y sin embargo, el Señor en estos 10 años ha hecho su obra en mi familia, en mi corazón, y he visto cómo ha obrado en medio nuestro. En una de las alabanzas que ahorita estábamos escuchando, dice: aunque mis ojos no te pueden ver, tú estás aquí. Y en ese sentido va a ir la predicación de esta mañana.
que reconozcamos y que podamos darnos cuenta que Jesús mismo está en medio nuestro. Ya el pastor nos dijo, el versículo, le decía a mi hermano Beto, siempre me roba el versículo del pastor que voy a decir al principio. Así que pastor, por favor. Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, Él está en medio. Así que sabemos que el Señor está hoy en esta mañana aquí. Quiere hablar a tu vida, a tu corazón, y que podamos tomar la determinación de renovar nuestro compromiso con la iglesia, con tu iglesia. ¿Por qué es importante para el cristiano reunirse con la iglesia en el día del Señor? Primeramente, porque el Señor así lo estipuló, que cada día primero nos pudiéramos reunir como hermanos para celebrar. ¿Y qué es lo que celebramos hoy? Estamos celebrando la victoria de Jesús en la cruz. Estamos celebrando que el Señor nos dio vida eterna, que Él nos salvó, que Él nos rescató de esa vida de pecado y nos transportó al reino de su luz admirable. Así que, hermanos, vamos a ir, les pido que abran su Biblia en la carta a los Hebreos. Y vamos a ver varios versículos de esta carta que son muy interesantes. Vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Es una carta realmente hermosa. Para mi punto de vista es una de las cartas más complicadas junto con el Apocalipsis. Pero el Señor quiere hablar a través de ella, a través de lo que el autor de estos textos les dijo a los oyentes de esta carta, ¿no? Los hebreos, judíos que habían creído en Jesús, judíos que estaban siendo maltratados, que estaban siendo perseguidos, judíos que estaban siendo presionados a volver a sus costumbres religiosas. Recordemos que el pueblo judío era un pueblo muy celoso de sus costumbres religiosas. Su vida se centraba prácticamente en la vida religiosa, y las fiestas que ellos tenían todos los años, digamos, eran como los centros prácticamente de lo que ellos hacían en sus vidas. Entonces, para un judío, ver que otro judío había, digamos, dejado esa fe para abrazar una nueva, pues era una traición, y eran presionados estos hermanos a regresar a los antiguos ritos, a los antiguos ceremonias que realizaban, y por esta razón ellos eran también maltratados. Entonces el autor de la carta a los Hebreos les está escribiendo primeramente para animarles a no echarse para atrás. Y precisamente una de las temas principales de esta carta, prácticamente los primeros capítulos de esta carta, el autor les está diciendo acerca de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sacerdocio arónico. Jesús tiene un sacrificio que es mucho mejor que el que practicaban en el antiguo pacto. Entonces el autor les está diciendo, es absurdo que ustedes quieran regresar a la sombra de la realidad que es Cristo. Entonces ese es el tema principal de la carta, mostrarles a estos hermanos que Cristo es superior. En el contexto de esta carta, como les comento, el ser judío, prácticamente ellos habían crecido con esta fuerte tendencia religiosa de cumplir con las exigencias de la ley. Entonces el autor a los hebreos, vamos a buscar el capítulo 10, y estos son nuestros 2 versículos base de esta predicación, pero no los únicos. Vamos a ir a varios versículos de Hebreos, pero así nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos está exhortando primeramente a no dejar de congregarnos. Esta palabra que se traduce en este texto como dejar, tiene un fuerte vínculo con la idea de lealtad. Así vemos, por ejemplo, en Hebreos 13:5, esa me parece que no la traigo acá a ti. Vemos que el Señor hace una promesa a sus hijos, donde dice el Señor: yo nunca te dejaré, ni te desampararé. El Señor es fiel. Y aquí lo que nos está diciendo el autor es que no te dejes de congregar. Sé fiel al Señor, porque el Señor es fiel a ti. El otro tema predominante de esta carta viene siendo la perseverancia en medio de las circunstancias negativas de la vida, de las persecuciones en este caso, del maltrato, pero también de circunstancias que nosotros hoy en día vivimos, circunstancias que muchas veces apartan nuestro corazón del Señor. Y cuando nosotros apartamos el corazón del Señor, pues generalmente empezamos a no asistir a los servicios de adoración. Hermanos, no importa por lo que estemos atravesando, el Señor es fiel a sus promesas. Y fíjense una cosa muy extraordinaria: el Señor jamás nos prometió una vida sin problemas. Pero lo que Él sí prometió es proveernos de todos los recursos para que nosotros podamos estar firmes ante las adversidades de la vida. Eso sí te prometió: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Entonces vemos que las promesas de Dios son fieles. Aunque tú y yo no lo seamos, el Señor sigue siendo fiel. Hace ya años atrás, yo me había alejado del Señor. Me alejé por mucho tiempo del Señor. Había sido infiel al Señor. Entonces, el Señor cumple sus promesas. Y Él sí es fiel. Y recuerdo que en una ocasión, después de muchas veces que mi esposa me había invitado a que fuéramos a buscar de Dios, yo le decía: no quiero. Yo no quiero nada con el Señor, desde mi punto de vista en ese momento de mi vida. Pero circunstancias me empujaron, ¿verdad?, a de pronto tener que voltear a Dios nuevamente y decirle: Señor, ¿hacia dónde voy? No tengo rumbo en mi vida. Y esa mañana desperté y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a un servicio. Si hubieran visto los ojos de mi esposa no lo hubieran creído, se le abrieron así, porque ella jamás se hubiera imaginado que yo le hubiera dicho: vamos a un servicio. Bueno, en ese servicio, hermanos, no me acuerdo de qué habló el pastor, sinceramente. No recuerdo cuál fue el tema, pero solamente se me quedaron unas palabras muy claras en mi vida, en mi corazón en ese momento. Yo me senté hasta la silla más atrás del salón, que era un salón un poco más grande que este. Y pues yo pensando que me estaba escondiendo, ¿no? Escondiendo a lo mejor de Dios, ¿no? Mi pecado. Cuando uno tiene ese pecado en la vida, trata de esconderse de Dios. Y el pastor empezó su predicación y recuerdo unas palabras que dijo. Y parecía que me estaba señalando y me decía así como yo sentía que me decía al que está allá atrás. Decía: podrá ser que tú no seas fiel, pero el Señor es fiel. Esas palabras rompieron mi corazón en ese momento, quebrantaron mi corazón, porque el Señor seguía siendo fiel a sus promesas. Esas promesas que yo en algún momento de mi vida las había abrazado y que las había dejado, el Señor seguía siendo fiel a esas promesas. Y es tan fiel que hoy en día estoy aquí. Bueno, hermanos,
En el versículo 23 que leímos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Es decir, no nos movamos de esta profesión de fe en la que hemos creído. Ausentarse, hermanos, de los servicios de adoración o venir solamente como una costumbre religiosa, porque muchas veces nos pasa así. Me ha pasado a mí. De que muchas veces venimos por cumplir, ¿no? Como que nos quedamos con ese chip de, no, pues yo ya cumplí. Yo ya fui el domingo, ya cumplí con Dios. Venimos como con una costumbre nada más religiosa de que tengo que estar aquí el domingo, pero no sabemos por qué estamos aquí. O aquellos que tienen la costumbre de llegar tarde habitualmente. Hermanos, esto es más serio de lo que muchos podemos concebir. Y es precisamente lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. Y estos textos arrojan al menos 3 enseñanzas acerca de qué pasa cuando nosotros dejamos de congregarnos. Y la primera dice que dejar de congregarse sin una razón que lo justifique, porque hay razones válidas para que tú no estés aquí. Si enfermas, pues es una razón válida y justificada de por qué no puedes estar aquí. Si por alguna circunstancia tú tienes que cuidar a alguien y esa razón no te permite estar aquí, es válido. Si tienes que salir de la ciudad por cualquier circunstancia y no puedes estar aquí, se entiende. Pero si tú dejas de venir solamente porque no te dio ganas de venir, entonces ahí sí tenemos un problema. Dejar de congregarnos sin una razón que lo justifique, hermanos, primeramente es menospreciar, fíjense, y está fuerte, hermanos, es menospreciar los privilegios que tú tienes a hoy en Cristo. Creo que no se dice a hoy, ¿verdad? Ahora. Cuando tú dejas de congregarte, hermano, estás menospreciando esos privilegios. Porque tú, si eres creyente, tienes privilegios en Cristo Jesús. Vayamos ahora al versículo 19 del mismo capítulo 10 de Hebreos. Dice versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el contexto de esta carta, como les comentaba, los receptores de esta epístola, los hebreos, los judíos, tenían muy consciente acerca de las ceremonias que se llevaban en el templo. El pueblo no podía acercarse al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba el propiciatorio y la presencia misma de Dios. Era un lugar muy especial donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a rociar la sangre en el propiciatorio para el perdón de los pecados propios y de su pueblo. Entonces ellos tenían esta idea de que ellos no podían estar cerca del lugar santísimo. Pero sin embargo, ahora el autor, que es el Espíritu Santo, les está diciendo, ahora ustedes tienen libre acceso al lugar santísimo. Y esto no es cosa pequeña. Hermano, tú tienes el privilegio de estar en la presencia de Dios cuantas veces quieras.
porque Jesús mismo abrió el camino para que nosotros podamos venir con confianza. Es lo que nos está diciendo el texto. Podemos venir con esa confianza delante de Dios, de que ya hemos sido perdonados. Y lo más extraordinario de este hecho, hermanos, es que cuando tú vienes a la presencia de Dios, Dios te ve, y cuando te ve, ve a Cristo, porque tu vida está en Cristo, está oculta en Cristo. Tus pecados han sido perdonados, y por esta razón es que tenemos libre acceso a la presencia misma de Dios. Los judíos de este tiempo de la iglesia primitiva luchaban con esas ideas. Ellos seguían todavía con la idea de los sacrificios de becerros, de todo lo que tenían que hacer para poder purificarse de sus pecados. Sin embargo, todos esos sacrificios no podían limpiar de pecado a nadie. Pero sin embargo, lo que nos está diciendo en estos versículos es que Jesús, a través de su carne, o sea, a través de su sacrificio, dice que abrió el velo. El lugar santísimo estaba separado por un gran velo, hermanos. Y dice que cuando el Señor fue crucificado, este velo fue partido de arriba hacia abajo, simbolizando esto que nos está diciendo el autor, que Él, a través de su carne, a través de su sangre, nos ha abierto un camino nuevo, un camino donde nosotros podemos venir delante de la presencia del Señor con toda confianza. Yo sé, hermanos, que muchas veces el pecado, porque seguimos pecando, hermanos, muchas veces el pecado no nos permite venir delante del Señor por vergüenza. Pero recuerda que el Señor Jesús pagó por todos tus pecados, por cada uno de ellos, por los que hiciste, por los que estás haciendo y por los que harás. Por eso es que podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote que nos representa, un sumo sacerdote que experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado como seres humanos, pero Él no pecó. Y Él está delante del Padre, en todo momento, adorando. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta carta? Acerquémonos con plena certidumbre de que el Señor te escucha. Fíjense, hermanos, que muchas veces no vamos al Señor o no estamos buscando la presencia del Señor porque todavía sentimos culpa de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Pero el Señor en esta mañana quiere que renueves tu corazón delante de Él. Que sepas que has sido perdonado. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, hermanos. Hermanos, cada creyente tiene la responsabilidad individual de buscar al Señor. Pero algo extraordinario sucede cuando lo venimos a buscar en medio de su pueblo. Ahorita escuchábamos la última alabanza. Aunque mis ojos no te pueden ver, yo puedo sentir, tú estás aquí. Cuando nosotros venimos a congregarnos, algo extraordinario sucede, hermanos. La presencia misma de Jesús desciende y está en medio de su pueblo. ¿Quién dice amén? Cuando su palabra es predicada por una persona imperfecta, con errores, pero aún así es Jesús el que está hablando a tu corazón, no es el predicador. Es el Espíritu Santo que usa las palabras para poder llegar a tu vida, a tu corazón, a tu mente.
Éxodo 20:24, no lo tengo esa, Katy, dice, es también otra promesa que Dios nos hace. Éxodo 20:24 dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es una promesa del Señor. Y es casi las mismas palabras que Jesús dice en Mateo 18:20. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La presencia especial de Dios está aquí, hermanos, descendió para bendecir tu vida. Ese es otro privilegio, hermanos. El que tú estés hoy esta mañana aquí es algo especial, porque estamos en medio de la presencia de Jesús mismo. Y si eso no te sorprende, porque muchas veces venimos inconscientemente sin darnos cuenta de esta realidad. Muchas veces, como les digo, venimos religiosamente nada más. Pero si esto no te sorprende, fíjate lo que dice Hebreos 2, versículo 11 y 12. Dice, estas son palabras que dice de Jesús, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre a través de la predicación, y en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Cada vez que tú y yo levantamos un canto de alabanza a Dios, Jesús mismo está cantando al lado tuyo. La perfecta alabanza viene de parte de Jesús. Y cuando tú estás alabando a Dios en espíritu, Jesús mismo está cantando contigo. Jesús es el líder de alabanza. Usa las manos de nuestros músicos y de nuestro hermano Dani para dirigir la alabanza. Pero realmente el líder de alabanza es Jesús. ¿Y qué creen que muchas veces percibo? Perdón, voy a hablar como un loco. Muchas veces percibo a gente que no está aquí, no sé dónde está. O sea, está aquí, pero no está. En el tiempo de la alabanza, yo sé que a muchos no les gusta cantar. A muchos a lo mejor no sientes que no tienes la capacidad para hacerlo. Pero es un privilegio el poder venir a alabar al Señor. Abrir nuestra boca para decir las verdades del Evangelio a través de estos cantos que preparan nuestros músicos semana tras semana, para que podamos juntos como iglesia venir delante del Señor a cantar alabanzas. ¿Qué les parece esto? ¿A poco no es asombroso? ¿Lo habías considerado? ¿Habías considerado todas estas cosas que te he estado diciendo esta mañana, que Jesús mismo está contigo cuando estás alabando? ¿Lo habías considerado o no? Ahora, ¿tú crees eso? ¿Sí lo crees? Porque eso es lo que nos está diciendo su palabra. Hermanos, también sucede otra cosa que, como les digo, estoy hablando como un loco. Espero no herir el corazón de algún hermano, y si es así, pues es el Espíritu Santo que quiere hablarte. Hermano, cuando vengas, apaga tu celular. El celular no te permite concentrarte en lo que se está haciendo aquí. Yo sé que tenemos esa herramienta y ahí traemos nuestra Biblia, pero miren, no hay como traer tu Biblia impresa. Acostumbrarte a usarla. Porque ¿qué sucede? Traes tu teléfono y estás centrado acá en la lectura y de pronto te entra un WhatsApp, y ¿qué pasa? Lo ves. Ya te distrajo. Ya no estás ahí. Esto no es para ofender ni lastimar a nadie, hermanos. Es algo que el Señor me pone en el corazón hablarles esta mañana. ¿Por qué? Porque venimos delante de la presencia del Rey de Reyes.
Él merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto. Juan Calvino comentó, escuchen estas palabras de Juan Calvino: cuando participamos del culto de adoración, fíjense, escuchen bien, cuando participamos del culto de adoración, tenemos que elevarnos por encima de las realidades físicas que nuestros ojos ven, a las realidades espirituales que solo podemos ver con los ojos de la fe. Nosotros debemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder ver estas realidades cuando nosotros nos congregamos. Es realmente de suma importancia que nosotros podamos entender que no es lo que pasa aquí físicamente lo que realmente importa, ¿no? Muchas veces algunos hermanos vienen a lo mejor con: ay, ojalá y la música sea de mi agrado y que las letras sean las que a mí me gustan, para que a mí nadie me moleste. Pero la realidad es que no venimos a alabar al Señor como individuos. Venimos a alabar al Señor como su pueblo. También dice Juan Calvino: cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que Él es quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir a Dios alabanzas más fervientes. O sea, cuando tú reconoces que es Cristo el que está impulsando tu espíritu a alabar, tu alabanza va a ser más ferviente. En esta congregación respetamos a cada uno de ustedes la manera en que quieran alabar a Dios. Habrá unos que levantan manos, habrá unos que canten a voz alta, habrá unos que a lo mejor cantan despacio, habrá unos que a lo mejor están cantando en su mente, habrá algunos que ni siquiera están aquí. Pero lo que sí es importante es darnos cuenta de que cuando nosotros estamos aquí para alabar al Señor, es algo extraordinario, hermanos. Y fíjense que a los que nos toca servir, y esto no va a ser reproche, pero a los que nos toca servir, lamentablemente muchas veces no podemos participar, porque tenemos que estar recibiendo a los hermanos que llegan tarde. Y está bien, lo hacemos en amor. Qué bueno que estás aquí. Eso es lo importante, que estás aquí, porque el Señor va a seguir trabajando en tu vida. Pero los servidores muchas veces nos perdemos de este privilegio. Yo en un tiempo me salí del servicio, muy poquito, unos cuantos meses, porque me sentía también cansado. Y me sentaba aquí. Y me sentaba aquí porque no quería ver a los demás, para no distraerme. Yo quería realmente alabar al Señor. Entonces yo me sentaba ahí, no veía a nadie, cerraba mis ojos y alababa al Señor. ¿Qué crees? Que fue tiempo hermoso. Para mí, como creyente, fue un tiempo hermoso, porque podía poner mi mente y mi corazón en el Señor en ese momento. Y no fue una o dos veces las que me brotaron lágrimas de gozo, de alegría, por poder dar alabanza a mi Padre. Y ahora me tengo que conformar con pequeños lapsos en los que puedo cantar y alabar, y de pronto pues ya te hablaron por acá, y ya te hablaron por acá. Entonces ya eso se pierde. Pero tú, hermano, que estás aquí, tienes ese privilegio. El servir también es un privilegio, hermanos. Y es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Pero a lo que yo quiero que nos llevemos esta mañana es el que tú estés aquí es un gran privilegio. No lo desaproveches. Segundo enseñanza que podemos
deducir de estos textos de Hebreos. Dice, el dejar de congregarnos sin una razón aparente es olvidar que somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién sabe que somos cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 12, 27. Dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes miembros individuales de Él, pero somos un solo cuerpo. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad y juntos, dice la primera carta de Pedro, somos piedras vivas que conformamos un templo espiritual donde habita Dios. ¿Tú crees eso? Tú eres piedra viva. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en medio de su pueblo. Y tú eres parte de ese pueblo si has creído en el Señor Jesucristo. Hay que aclarar esto. Si tú realmente eres creyente, entonces tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y eres piedra viva que conforma este templo espiritual. Entonces, cuando tú no vienes, ¿qué crees que pasa? El cuerpo se debilita. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, el jueves pasado despertamos con la amarga noticia de que nuevamente estamos en guerra. Y aunque la guerra no está aquí, pero pues a todos nos perjudica, a todos nos toca de alguna manera u otra. Estamos sin duda, hermanos, en los tiempos finales. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Puede ser esta generación, puede ser la siguiente, pero lo que sí estamos seguros es que se cumplen las profecías que el Señor mismo en Mateo 24 les dijo a sus discípulos. Oiráis de guerras y de rumores de guerras, pero no entren en pánico, aún no es el fin. Pero a mí, la profecía más dura y más triste y que podemos palparla también, es cuando le dice a sus discípulos en el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿y qué vemos hoy en día? Mucha maldad, demasiada, alrededor nuestro, en medio nuestra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando de la gente del mundo, ¿eh? Las palabras del Señor Jesús van dirigidas hacia los que han creído en Él. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente hemos visto eso. En 10 años, hermanos, han pasado cientos y cientos de personas que se han sentado en estas sillas, hermanos. Muchos estuvieron con nosotros un buen tiempo. Ya no están. ¿Dónde están? Muchos se fueron a lo mejor a otra congregación, Dios les bendiga. Otros de plano se alejaron del Señor. No dejemos que el amor que hay entre nosotros como hermanos se enfríe. Porque si pasa eso, entonces sí estamos en un gran problema. Más que nos acercamos a los días finales. Nosotros como iglesia necesitamos cada día exhortarnos, animarnos, provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque esos días se acercan. Y va a haber un momento en que ser cristiano va a ser
complicado. Pero dice el Señor, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y nosotros los cristianos no somos de los que nos echamos para atrás. Nos podremos alejar como el hijo pródigo, pero el Señor con brazos abiertos, porque Él ha de cumplir sus promesas. Y el Señor dijo un día, eres mi hijo. Y Él terminará la obra contigo. Esta palabra de consideremos, hermanos, es la misma que encontramos en el capítulo 3, donde el autor le dice, considera a Jesucristo, que quiere decir, piensa en Él, pon tu atención en Él, estudia de Jesucristo. Es la misma palabra que ahorita nos está diciendo en el capítulo 10, considera a tus hermanos, preocúpate por tus hermanos, conoce a tus hermanos. ¿Conoces a tus hermanos? ¿O eres de los que, o eres de los que se acaba el servicio y vámonos? Quédate unos minutos, amigo, hermano, hermana, quédate unos minutos, conocer a alguien. Esta palabra de estimularnos, en el original, tiene como, podría ser traducida como provocarnos. Hay que provocarnos, ¿verdad? Siempre como cuando escuchamos la palabra provocación tiene una connotación negativa, ¿no? No, es que no lo quiero provocar porque se vaya a enojar. Pero en este caso es en positivo, tiene una connotación positiva. Hay que provocarnos. Tienes tú que venir con en tu mente acciones concretas para motivar a tu hermano, para provocar a tu hermano a que ese amor que hay en él siga floreciendo. ¿Y saben qué? Esto también es para los pastores y líderes. El pastor también necesita ser abrazado, él también necesita sentir tu apoyo, él también necesita que lo estimules a seguir en el amor y las buenas obras. Él también lo necesita. Un predicador australiano que ya pasó a la presencia del Señor dice que los años más difíciles de un pastor y de un predicador son los primeros 50. Así que pastor, ya nomás le quedan como 20 más. Pero a lo que vamos es de que realmente, hermanos, ustedes no consideran, fíjense, otra vez la palabra considerar, ustedes no consideran todo el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, la inversión que tiene que hacer un pastor para traer la palabra cada semana. Son horas de estudio, de estar estudiando el versículo, de estar buscando en oración al Señor para traerte palabra. ¿Y qué pasa? No, hoy no voy, hoy la voy a ver en internet. ¿Crees que está bien eso? ¿Crees que eso estimula al pastor al amor y a las buenas obras? ¿Tú crees que un sermón en internet va a sustituir el estar reunido aquí y estar en la presencia de Dios? Porque el escuchar una predicación en internet, lo único que está generando en ti es que siga fortaleciendo ese sentido de egoísmo, ese sentido de consumismo que caracteriza a esta generación. Esta generación se caracteriza por eso, por ser sumamente individualista y consumista. Y nosotros no venimos a consumir un sermón, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y que Cristo a través de su palabra nos edifique como pueblo, pero también individualmente. El Espíritu habla a cada persona en sus necesidades. Esta palabra de exhortarnos, hermanos, es ponernos al lado ponerte al lado de tu hermano cuando está en necesidad, ayudarlo a levantarse si está caído. Es ver qué puedo hacer para que mi hermano
siga creciendo. Muchas veces tenemos la idea de que exhortar es regañar. Hermanos, yo esta mañana vengo a exhortarlos, no vengo a regañarlos. Vengo a hablarles de que es necesario que nosotros renovemos nuestro compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque primeramente es el plan de Dios. La iglesia es plan de Dios, y que tú estés aquí es porque el Dios ha convocado esta asamblea. No fue el pastor, no fueron los líderes, Dios mismo convocó. Iglesia viene de la palabra eclesía, es muy parecida en el griego. ¿Y sabes qué significa? Los que han sido llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, para ser convocados en la asamblea. ¿Asamblea de qué? Asamblea de Dios. Dios convocó esta asamblea. Y el hecho de que tú no vengas a la asamblea que Dios ha convocado, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Pues que estás despreciando a la iglesia, estás despreciando tus privilegios en Cristo. ¿Le paramos ahí o seguimos con la exhortación, hermanos? Hebreos, voy a dar algunas instrucciones que el libro de Hebreos nos da. Dice, permanezcan el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque para algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El amor fraternal es el amor entre hermanos. Permanezcan, no se alejen. Busca amistades dentro de tu congregación. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores y sujetaos a ellos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdense de los pastores, porque los pastores velan por sus almas. He conocido hermanos que se sienten porque el pastor no los saluda, y no es porque el pastor no los quiera saludar. Muchas veces el pastor está ocupado. Somos aquí alrededor de 100 ovejas, y muchas veces el pastor no tiene la oportunidad de saludar a todos. Pero ¿cuándo tomas tú la iniciativa de ir, pastor? ¿Cómo está usted? ¿Cuándo te has preocupado porque el pastor esté bien? Es que muchas veces como que creemos que los pastores no tienen problemas, ¿verdad? O que no tienen necesidades. Como que tenemos esa idea, ¿no? De que como están más cerca de Dios, pues no tienen ningún problema. La realidad es que no, todos estamos en el mismo nivel. Pastores, creyentes, diáconos, mujeres, todos delante de Dios somos iguales. ¿Cuándo has volteado a ver al pastor para ver sus necesidades? Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hemos escuchado muchas veces invitaciones del pastor a estudios, invitaciones a programas de varones, invitaciones a los adolescentes, invitaciones. Muchas veces los rechazamos. Acordaos, hermanos. Obedeced a vuestros pastores. Es un gran peso el que lleva a nuestro pastor en su espalda. Él tiene que preocuparse por todos ustedes, y si tú le llamas, estoy seguro que el pastor va a atender tu llamada, y si tienes una necesidad, estoy seguro que el pastor va a ir a buscar la manera de apoyarte. Y no es Superman. También ocupa de ti. Pastor, ¿en qué le puedo servir? El pastor invitando a una faena de limpieza, 8,
Y los 8 fieles de siempre. ¿Dónde están los demás? Perdón, hermanos, Dice, versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Y los saludos que se daban en ese tiempo eran afectuosos. Saluda a tus hermanos. Saluda a tu pastor. No seas individualista, hermano. No sea que vayas en la calle y ves de lejos a un hermano y te des la vuelta para no saludarlo. Eso no está bien. Es tu hermano. Y bueno, esta de aquí es la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Pero no debemos de perder de vista que esta iglesia es parte de una iglesia universal, una iglesia que hoy día domingo, desde que el sol nació, no sé dónde nazca el sol, digamos, a lo mejor en Japón, en la zona del Pacífico, desde que nació el sol, todos los creyentes del planeta han estado en la presencia de Dios, como ahorita tú y yo estamos en la presencia de Dios. Todos como iglesia estamos en la presencia de Dios, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Fíjense, dice, también os rogamos, hermanos, no dice pastores, ¿verdad? O líderes. Esto es para ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hermano, de eso aquí hay gente ociosa, hay gente débil, hay gente que necesita que le fortalezcas, hermano, que le des ánimo. Tú, no el pastor, no los líderes. Tú eres parte de esta iglesia y perteneces al cuerpo de Cristo. Esta exhortación es para ti. Te rogamos, hermano, que amonestéis. Tú. Pero no podemos amonestar si no damos ejemplo. Es la cuestión. La tercera enseñanza y última, porque ya se me vino aquí a plantar el pastor como diciendo, ya córtale. La tercera enseñanza que podemos sacar de estos textos dice que el dejar de congregarse regularmente, sin una causa que lo justifique, suele ser un síntoma de que vamos camino a la apostasía. Vayamos a Hebreos 3, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que significa apostasía, apartarse de Dios. Eso es lo que significa que uno va camino hacia la apostasía, que uno va caminando en sentido contrario de lo que el Señor quiere para tu vida. Antes, y fíjense, esto también es para ustedes, no es para el pastor ni los líderes. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Quiénes? A ver, nomás como 3 pusieron atención. ¿Quiénes? A ver otra vez, los unos a los otros. Entre tanto se dice hoy. O sea, mientras hay tiempo de rescatar a este hermano, si tú ves que un hermano se está alejando del Señor, tú tienes la obligación de exhortarle en amor, de invitarle a que no se aparte del Señor, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A eso estamos nosotros, nos está exhortando, a que exhortemos, para que no se endurezca nuestro corazón. Porque es muy fácil que endurezcas el corazón. Deja de congregarte, empieza a hacer lo que se hace en el mundo y está hecho. Tu corazón se va a enfriar.
¿Quieres tener un corazón ardiente para el Señor o un corazón frío? Y tibio no, porque el Señor los vomita. Así que, hermanos, el dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que se están apartando de Dios. Es serio, es muy serio, hermanos. No te apartes del Señor. El Señor es fiel. Hermanos, ¿qué podemos pensar de aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no anhelan estar en la presencia del Señor en medio de su congregación? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué se puede pensar de ellos? ¿O qué se puede pensar de aquellos que llegan tarde porque simplemente no se prepararon un día antes para venir al servicio? ¿Qué se puede pensar? Digo, hay cosas que pasan que muchas veces te hacen llegar tarde, ¿no? Sales y resulta que en el camión que venía se descompuso y el que viene atrás de él tarda 15, 20 minutos. Bueno, pasan cosas. Vienes de tu casa y de pronto tu niño se te vomita y no traes ropa, te regresas a cambiar a tu hijo. Son cosas que pasan. Pero si llegas tarde porque simplemente no era importante lo que estaba pasando aquí, entonces sí hay un problema, hermanos. Sí hay un problema. Si tú no tienes desde un día antes en tu mente que vas a venir a presentarte delante del Dios del universo, hermanos, si hoy la presencia, digamos, está la presencia espiritual de Dios aquí, pero en un supongamos de que estuviera la presencia física de Jesús aquí, estaríamos hasta haciendo fila 3, 4 días antes para poder estar en su presencia. Bueno, eso pasa. Él está aquí. No menosprecies los privilegios que tienes en Cristo. No olvides que eres parte del cuerpo de Cristo. Jesús compró con su sangre para tener una iglesia, una novia que estuviese siempre anhelando su presencia. Hermanos, por favor, no me lo tomes a mal. No, mi intención no es que nos sintamos mal esta mañana, pero si esta mañana te has sentido mal, te tengo buenas noticias. Es el Espíritu Santo redarguyendo tu corazón de pecado. ¿Y sabes por qué es una buena noticia? Porque quiere decir que tu corazón aún no se ha endurecido. Mientras se dice hoy, amonestémonos mientras se dice hoy. Hoy que todavía podemos renovar nuestro corazón delante del Señor para darnos cuenta que somos parte de la iglesia. Tú eres parte de tu iglesia. No es la iglesia del pastor Miguel. Es la iglesia de Dios donde tú eres parte de Él, si es que eres creyente. Y si el Señor en esta mañana te ha hablado a tu corazón y aún no le conoces, el Señor quiere también que le conozcas para traer salvación y vida eterna a tu vida. Así que vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que eres fiel, Señor, a tus promesas, que estás en medio nuestro, Señor, ministrando a cada corazón, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, que, Padre, sigas renovando nuestros compromisos hacia ti, Señor. Señor, si tú has puesto en el corazón de uno de mis hermanos en esta mañana ese dolor, Señor, por darse cuenta que ha pecado contra ti, Señor, al menospreciar los privilegios que tenemos en Cristo, Señor, yo te suplico, Señor, que redarguya su corazón, que este hermano venga delante de ti
en obediencia, humillándose delante de ti, Señor, y que pueda renovar, Señor, también su relación contigo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra haga su obra en ellos y en mí también, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Fer. No envié yo a Fer a decir todo eso, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y siempre hay cosas que necesitamos renovar, que necesitamos reforzar en nuestra vida. Y quiero que lo tomes con mucho amor de nuestra parte y de la palabra hacia ti. Ahora, quiero pedirte que te pongas un momento de pie, para que te fluya la sangre ahí. Saluda así de puñito, de adiós ahí a los que están atrás de ti, a tu lado. Por favor, me da mucho gusto verlos. Ay, sí, entre él y Dani, ¿no? Se saludan. Eso. Ofi. Vente porque voy a dar ahorita lo de los programas. Bueno, pueden tomar su lugar. Les voy a pedir, no digo 5 minutos porque a lo mejor sería una mentira, pero 10 minutos. Pueden sentarse, por favor. Quiero platicarles buenas noticias de nuestros programas sabatinos. Estamos queriendo realmente darles un impulso muy fuerte aquí en la congregación.